Bueno, queridos hermanos y hermanas, nos preguntan muchas veces y nos preguntamos por qué muchas personas se van de la Iglesia Católica. ¿Por qué a ustedes no les gusta la forma como la Iglesia Católica se dirige, predica o lleva muchas obras sociales hacia los demás? Esta es una pregunta muy interesante que usted y yo debemos evaluar si nosotros hemos sido bautizados en la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, con sus 12 apóstoles, especialmente en la cabeza de Pedro, fundó la iglesia y a Pedro le entregó las llaves del reino. Desde ahí viene una sucesión de papas, que son los que han seguido dirigiendo la iglesia a través de la sucesión de Pedro. Bueno, ¿por qué será que algunos se van de la iglesia católica? No solamente la iglesia católica, este era un fenómeno que hace varios años nos preocupaba. Ahora vemos que ya son menos y menos los católicos que se van de la iglesia. Primero porque no tienen una doctrina sólida dentro de la iglesia. No conocen lo que es la doctrina de la iglesia, no conocen la iglesia, no conocen la riqueza de la iglesia, no conocen la base de la iglesia. Son lo que llamamos nosotros católicos que son light, o católicos aquellos que simplemente son pasajeros o son turistas y que no se han comprometido dentro de la iglesia. En los mismos evangélicos también pasa eso. Hoy en día encuentro yo varios de mis amigos que se han ido de la iglesia y quien no quieren que se les denominen ni católicos, ni evangélicos, ni luteranos, ni de otra denominación, sino cristianos, porque eso les satisface y con la palabra cristiano es suficiente. ¿Sabes por qué tú te has ido de la iglesia si de pronto tú estás viendo este video? Primero porque no estabas comprometido de la iglesia, no ibas con frecuencia a la iglesia, no participabas dentro de la iglesia ni eras parte de uno de los movimientos de la iglesia que enriquecen la iglesia, que te hacen sentir cristiano, donde vas a tener un encuentro especial con Jesús. Primero, tenemos los movimientos cursillistas, Juan 23, los grupos de Maús, tenemos la Renovación Católica Carismática, tenemos la Legión de María, tenemos grupos bíblicos. Hablando de grupos bíblicos, esa es otra de las cosas que muchos de las personas que se alejan de la iglesia dicen, es que en la iglesia nunca me enseñaron la Biblia. Falso. Porque en la iglesia tenemos grupos de oración, tenemos grupos bíblicos. Además, cada Eucaristía es un pasaje bíblico donde encontramos nosotros tanto lecturas del Nuevo Testamento, lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio, que es el que nos enriquece a nosotros y el cual debemos meditar. También muchos se alejan de la iglesia católica porque dicen que la iglesia es muy rígida, es que la iglesia nos exige demasiado. No, recuerden que la iglesia y nuestra religión es una iglesia de orden, porque nosotros tenemos primero que todo a Dios, a Jesucristo como principio de orden. Por lo menos hay un orden sacramental y mucha gente pues vive del divorcio, se separa y saben que ya pues no pueden recibir la Santa Comunión y es más fácil irse para otras iglesias donde no tienen los sacramentos cuando los sacramentos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Conocen poco también del catecismo de la Iglesia Católica, tanta riqueza que hay en la Iglesia Católica. Ignoran también los millones y millones de obras de caridad. Nos vamos de la iglesia porque el sacerdote también es un tropiezo para nuestra fe. Cuando yo a la iglesia no voy por el sacerdote, voy por Cristo Jesús. El sacerdote es un canal para llevarte a Cristo, con sus debilidades, con sus problemas, no somos perfectos, pero nos quejamos mucho de los sacerdotes. También nos hemos alejado por algunos escándalos dentro de la iglesia, como por ejemplo la pederastía o la pedofilia. Esto lógico no lo estamos aplaudiendo, porque todo esto debe castigarse, porque la pederastía, sea en un catequista, sea en un sacerdote, sea en un entrenador, en un profesor, donde sea, es un crimen que la iglesia no lo permite y por eso estamos viviendo en todas las diócesis en cero tolerancia. Queridos hermanos, también nos vamos porque pensamos que la iglesia es aburrida, porque no socializamos, porque el sacerdote no nos conoce por nombre. En cambio, en las sectas evangélicas, todos nos conocemos y todos vivimos como hermanos. Falso también, porque en la iglesia nos llamamos hermanos y hermanas porque somos de una familia de Dios. Así que yo te invito a ti que conozcas la iglesia primero, antes de irte. La iglesia tiene una base muy importante. En la iglesia te vamos a amar y en la iglesia eres importante. Pero participa, vive, conoce antes de tomar una decisión. Porque la decisión ya la tomaron tus padres para que fueras un buen católico. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos, y muchas bendiciones.